Bienvenidos a la segunda entrega del podcast de Anatomía del Poder, dedicado a la reforma de la salud en Colombia. En Anatomía del Poder volvemos sobre las cuestiones fundamentales que han motivado esta propuesta de reforma. ¿Cuáles son las necesidades de evolución del sistema de salud en Colombia? ¿Cuáles son las posibilidades en el entorno colombiano? Y finalmente, ¿es la propuesta de reforma del gobierno actual una respuesta adecuada? En el primer episodio, titulado La salud en Colombia, radiografía de un modelo agotado, Mario Hernández, profesor de salud pública en la Universidad Nacional, nos describió un sistema que sí garantiza una cobertura universal, pero que es desigual e inequitativo, con una participación masiva del sector privado en detrimento de la medicina preventiva. Les invito a escuchar a Mario Hernández en nuestro canal de YouTube. En este segundo capítulo queremos conocer el punto de vista de los médicos. ¿Cuáles son las satisfacciones de ser médico en el sistema de salud colombiano? ¿Cuáles son las dificultades? ¿Cuáles son las necesidades de evolución de este sistema? Para ello, me complace darle la bienvenida a Herman Bayona, jefe de cirugía del Centro de Investigaciones Oncológicas y vicepresidente de la Federación Médica Colombiana. Bienvenido, Herman. Gracias, Javi. Un placer. Bueno, Herman, la profesión de médico es a la vez fascinante, pero extremadamente difícil. Fascinante en su intención, es ayudar a otro ser humano como uno mismo a encontrar su bienestar, especialmente cuando éste se ve afectado por las condiciones de vidas, pero extremadamente difícil en términos de responsabilidad y también porque las exigencias de los pacientes y de la sociedad hacia los médicos son a menudo exorbitantes. Herman, ¿podrías contarnos cuál era tu intención cuando decidiste dedicarte a esta profesión y estabas anticipando todas las dificultades? Bueno, Javier, y pues un saludo a todos los que nos ven y nos oyen. Eh, no, eso es muy difícil cuando uno es tan joven, anticipar eh, a lo que se va a enfrentar en el curso del ejercicio de una profesión como la medicina. La medicina es una profesión que no se puede deslindar de lo ético, del servicio, de la vocación de servicio que uno requiere para poder ser médico. Bueno, entonces es una profesión profundamente ética y dedicada al servicio, a la vocación de servicio. Así que digamos que es una profesión en la que la ciencia eh, se une, como todas las ciencias en realidad deberían hacerlo, están dedicadas al servicio de la humanidad. Y como es antropocéntrica, es decir, el centro es la persona, pues no podemos deslindar eso que tú estabas planteando ahora de las necesidades que tienen cada uno de los pacientes que llegan a, a buscar la atención del médico. Así que yo definitivamente cuando era muy joven pretendía servir, pero pretendía hacer ciencia al tiempo. Y el ejercicio me ha permitido hacer una conexión entre las dos cosas, entendiendo que la medicina es una ciencia social, pero que utilizan todas las herramientas de las ciencias exactas para poder hacerlo de la mejor manera.
y eso es fundamental. eh, y creo que lo hemos logrado en gran parte, pero desde que yo soy médico acá, que han pasado muchísimos años, eh, más de 30 años, diría, que el ejercicio de la profesión ha cambiado muchísimo. La relación que teníamos nosotros con los pacientes y todos los profesionales de la salud ha cambiado. Antes existía una relación de poder, el conocimiento sobre el paciente, ahora es completamente distinto. Hay una relación interdependiente donde definitivamente eh, el paciente exige resultados, siendo la medicina eh, una ciencia que no puede ser evaluada a través de los resultados, sino a través del qué hacer, es decir, del bien hacer. Nosotros hacemos las cosas bien, vemos qué resultados tienen. En las nuevas generaciones de médicos, ¿tú puedes ver una diferencia en la motivación de ellos en comparación de hace 30 años cuando decidió de hacer este profesión? ¿Cómo ves tus alumnos ahora? Pues hay una cosa que es muy clara. Antes y ahora, digamos que el ser médico genera un estatus por encima del resto de las profesiones. No se ha perdido del todo, sin embargo, digamos que esta motivación persiste en los jóvenes, pero eh, tendría que decir que los jóvenes ahora se encuentran que el ejercicio de la profesión médica es eh, por lo menos ingrato, decepcionante en este momento, sobre todo en nuestro país, en la que definitivamente nosotros cargamos con todos los problemas de un modelo de salud que ya lo habías dicho, está obsoleto. Eh, y porque además están siendo formados para la atención de la enfermedad, para servirle al modelo de salud que es para atender al que se enferma, no para prevenir, no para entender el entorno. Y pues, lo había dicho antes, es una profesión que es antropocéntrica, pero que tenemos que tener claro que estamos inmersos en un mundo con una naturaleza, con un medio ambiente que está siendo afectado gravemente en este momento, que tenemos una crisis climática inmensa, que tenemos una serie de noxas globalizadas, planteándonos la globalización de la economía, pues también tenemos globalizadas una serie de noxas permanentes em, y unas nuevas herramientas técnicas, inclusive pues la inteligencia artificial, que son parte de las herramientas que tienen estos jóvenes, pero que ahora no saben cómo usarlas, cómo aplicarlas, cómo llegar a entender todas estas conexiones entre el hombre y la humanidad y el medio ambiente. Ok, entonces la noble intención del médico se enfrenta con la dureza de la realidad. Y entonces vamos a ver más específicamente la situación en Colombia. La primera realidad que un médico debe enfrentar es, sí, son las enfermedades, el sufrimiento de los pacientes. Am, ¿Cómo podría describir el estado de salud y la cuestión de las enfermedades en Colombia, y cómo eso afecta tu práctica, tal vez en comparación con un colega tuyo en que practica en Europa o en los Estados Unidos? Lo que pasa es que esto es una situación que es absolutamente clara y por eso, por ejemplo, la necesidad de territorializar la salud. Cada territorio, cada microambiente genera
un grupo de enfermedades que se priorizan. En Colombia en general, la violencia, el estrés, las enfermedades psiquiátricas o las afecciones psiquiátricas que tiene nuestra sociedad afectan profundamente el estado de salud de los colombianos. Y a eso, pues, hay que asociarle todas las enfermedades crónicas, eh, todas las enfermedades que se generan de la violencia en la que estamos viviendo y obviamente otras enfermedades que no tienen que ver, pues, con los determinantes sociales que son inherentes a nuestra condición. Eh, por ejemplo, como el cáncer gástrico, que son condiciones medioambientales que afectan gravemente nuestro sistema de salud. Eh, yo diría que nuestro sistema de salud y la salud de los colombianos eh, está gravemente afectada y que cuando uno compara los indicadores de salud que tenemos nosotros con respecto a los pares en la región, pues estamos bastante mal. Y cuando yo digo eso, no estoy hablando mal de los médicos, estoy hablando mal del sistema de salud. Que a veces uno dice eso y los médicos se sienten afectados, los profesionales de la salud, pero si nosotros hacemos bien las cosas, sí, las hacemos muy bien porque además somos unos profesionales muy doctos, muy capaces, muy prácticos, porque el sistema de salud nos los exige. Tenemos muy pocos recursos, pero los resultados en términos de indicadores de salud son muy malos. Sí, por supuesto, no podemos poner los médicos responsables de los determinantes socioeconómicos que existen en Colombia ah, por, por condiciones de- por, por estas enfermedades. Pero entonces tú describes una situación tal vez que es más diversa que podemos encontrar en un país como en Europa, con grande diferencia de región y también dependiente del nivel socioeconómico. Es decir, que si es esta diversidad, es que el sistema de salud colombiana debería reconocer esta diversidad y adaptarse su abordaje diferente. Sí, claro, de hecho, es tan amplio que dentro de una misma ciudad, ya las diferencias que hay en la situación de salud entre el campo y la ciudad, pues son abismales, son abismales. Pero incluso dentro de la ciudad, nosotros encontramos situaciones abismalmente diferentes en lo que vive alguien, por ejemplo, en Bogotá, en Ciudad Bolívar, o en Chapinero Alto, o en el norte de la ciudad. Y es muy real. Eh, También los indicadores de la salud, porque es que el acceso al sistema de salud va cambiando incluso dentro de los territorios de la ciudad. No es lo mismo. Y tú lo decías, la situación socioeconómica, el poder adquisitivo también tiene que ver con esas diferencias que tenemos. Así que nuestro sistema de salud eh, tiene eh, unas grandes diferencias como tantas regiones tenemos. Y dentro de las regiones, grandes diferencias precisamente por las dificultades que se tiene para poder acceder a la salud y porque el sistema de salud está planteado para atender la enfermedad, no para prevenir. Ok. ¿Y tú estás de acuerdo con el análisis de Mario Hernández que este problema de concentrarse sobre las enfermedades y de olvidar un poco todo el aspecto de prevención tiene que hacer o tiene una conexión con la participación masiva del sector privado en el sistema de salud? Sin duda, nuestro modelo de salud que está eh, planteado por unos intermediarios, eh, empresas que tienen como función fundamental
ganar dinero, reciben el dinero y su función es ganar dinero. No es atender a la gente, sino como cualquier empresa privada, es lograr acumular dinero y tener ganancias. Afecta gravemente porque la promoción y la prevención no es costo eficiente en ese sentido económico, sí en el sentido de la salud y sí en el sentido económico del país, pero no es costo eficiente para la empresa. Y obviamente esto afecta gravemente la forma en que se ejerce la profesión médica, la forma en que se ejerce contractualmente desde los privados la atención de la promoción, la prevención y la atención de lo que llamamos prevención secundaria y obviamente la enfermedad grave y las secuelas. Todo de la atención de la enfermedad desde el paciente sano hasta que muere o hasta el proceso de paliación antes de la muerte. Regresamos a tu práctica entonces ahora. Es que tú puedes contarnos qué es la relación entre la EPS, la IPS y los médicos. La pregunta es, ustedes como médicos, ¿qué grado de libertad tienen en frente de un paciente a decidir qué práctica, qué medicina quería hacer? ¿Qué es cómo es ustedes están libres de hacer eso o qué imponen la EPS o la IPS que afectan su práctica o la práctica ideal ah, que querían hacer? Bueno, aquí hay que explicar que las EPS reciben unos montos de dinero eh, que corresponden al número de afiliados y el monte de dinero pues es la unidad por capitación y eso lo reciben y ellos administran ese dinero y contratan clínicas y hospitales. Entonces, como le decía, eh, su función es ganar dinero. Entonces, cuando hacen la contratación, trasladan el riesgo financiero que tienen ellos de manejar todo este dinero, de manejar la salud, se lo trasladan a las clínicas y a los hospitales. Y lo trasladan con diferentes formas de contratación. Por ejemplo, los pagos prospectivos, la cápica, es un monto que le entregan para que atienda un número de pacientes X. Y entonces esta clínica recibe un monto de dinero y depende también de que o no atienda gente o que la atienda eh, de acuerdo a sus necesidades mínimas para poder obtener una ganancia. Eso es un primer punto, pero después las clínicas tienen formas de contratación que también afectan gravemente la autonomía y la relación médico-paciente. Entonces, el 80% de las contrataciones para los profesionales de la salud, no solamente para los médicos, es a través de contratos de órdenes de prestación de servicios. De tal manera que eso genera una afectación muy grave sobre la calidad de atención. Te voy a poner ejemplos. Eh, en una EPS voy a tomarme el atrevimiento de decir cuál, Sanitas, en los servicios de urgencias que tienen semaforizado el número de personas que deben atender. Y entonces tienen que atender casi 400 pacientes a la semana. Y o hacer triage en menos de 3 minutos para poder atender pacientes de urgencia. Entonces, esto genera un impacto en la calidad de la atención. 400 pacientes en una semana con un contrato de 6 7 horas implica que usted tiene que atender pacientes cada 7 u 8 minutos. O sea, apenas si puede saludarlo y digitar el motivo de consulta. Por ejemplo, eso. Entonces, ¿qué terminan diciéndole las IPS? Usted atiéndale solamente la causa de la consulta. Entonces, tiene un paciente que viene por cefalea, por dolor de cabeza.
para que nos entiendan todos. Y entonces le tiene que atender solamente el dolor de cabeza. Si es diabético, si es hipertenso, no puede formular los medicamentos que le corresponden al mes en ese momento porque usted viene por el dolor de cabeza, vamos a darle analgésico y probablemente miramos si su tensión está alta y pare de contar. Le soluciona el problema. Entonces ellos se dedican a la solución exclusiva del problema por el cual se atiende. Todo ese tipo de formas de contratación afectan eh, porque, eh, eh, digamos, el tema de la productividad se plantea en términos de tiempo y no de los resultados que el médico tiene con el paciente. Y obviamente el paciente se siente muy mal atendido, siente que su médico eh, eh, le está negando la atención que requiere y tiene toda la razón, pero es por la que las formas de contratación afectan precisamente esa relación médico-paciente. Bueno, vamos a elaborar un poco más, discutir más sobre esta relación, pero esta situación que tú describes debe crear una tensión enorme para ustedes entre sus valores éticas y qué deben hacer. ¿Cómo ustedes médicos viven esta tensión? Es muy difícil. Es una situación que usted no logra entender en la práctica diaria porque entras en una dinámica que está afectada por todo el sistema, que es normalizada por todo el sistema y es normalizada por los propios médicos y por las sociedades científicas, por ejemplo. Y entonces, digamos que eh, terminan simplemente adaptándose los médicos a estas formas de contratación, a esta situación en particular, y no se dan cuenta que están afectando su ética, incluso su salud mental, porque el estrés, los síndromes de burnout y otras afectaciones, eh, el riesgo de suicidio es muchísimo más alto dentro de los profesionales y de los trabajadores de la salud. Así que lo que hacemos es adaptarnos. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Un médico normalmente trabaja entre 14 y 16 horas, porque trabaja 6 horas en la mañana, 6 horas en la tarde, pero además hace turnos cada quinto, incluso hasta cada tercero o cuarto día. Y eso, pues el volumen laboral es muy alto y pueden estar trabajando, pues la jornada laboral es de 8 horas, trabajan 16 horas, el doble, hasta el triple en algunas ocasiones. Eso es un absurdo. Y entonces compensamos eh, toda nuestra actividad en tiempo y afectamos gravemente nuestra vida, en nuestra familia y la de los pacientes. Exactamente. También, ahora del punto de vista del paciente que probablemente no se da cuenta realmente de esta tensión que ustedes médicos viven. Hablamos de esta relación, porque es también una dura realidad que ustedes deben enfrentar, la relación con sus pacientes en estas condiciones. Em, la relación parece muy asimétrica, porque hay un experto, el médico, que sabe, y el paciente que entrega su vida a manos del médico. Tú hablaste de eso antes, al comienzo de la discusión, asimetría entre las relaciones, ¿te molesta o es parte de la relación normal de un médico con su paciente? ¿Cómo es tú? ¿No? Es parte de lo que nosotros vivimos y de la relación médico-paciente, porque precisamente, digamos, tú lo dijiste muy claramente, ellos entregan su vida, es su bien más preciado eh, a, eh, en la atención del paciente, la consulta, uno entiende
esa relación, ¿no? Sin embargo, ya no solamente, digamos, con este sistema es que entregan esa vida, sino que además tienen unas expectativas y encuentran en el médico no solamente a ese profesional que le va a ayudar, sino también en un enemigo que está representando el sistema de salud, porque dice, mire, no me está atendiendo bien, ni me está solucionando, o me está negando lo que yo necesito porque precisamente no está en capacidad de decidir. Un ejemplo muy claro es, por ejemplo, el tema del cáncer gástrico que hablábamos. eh, Usted va al médico el médico entiende que usted tiene más de 50 años, que tiene dolor en la boca del estómago porque es su motivo de consulta y los médicos saben que la probabilidad de que este paciente tenga una enfermedad psicopéptica o un cáncer gástrico es altamente probable y requiere una endoscopia. Sin embargo, le mandan omeprazol porque si usted manda la endoscopia, la EPS se la niega y le dice, oiga, mire, usted tiene que primero pasar por un especialista. Entonces, esto genera que haya una carga muy alta sobre los especialistas. Entonces, las consultas pasan a ser eternas, no logras obtener una consulta con un especialista ni una endoscopia y cuando usted ya le hacen la endoscopia que tiene un cáncer gástrico avanzado. Por eso en Colombia el 80% de los cánceres gastrointestinales que se diagnostican están avanzados. En el mundo, en el resto de países latinoamericanos, pero también en el mundo, es al contrario. El 80% de los cánceres se detectan de manera temprana. Entonces, esto es un ejemplo de cómo nuestro sistema de salud falla de manera grave, precisamente por la relación médico-paciente, por la manera en que la economía y la relación económica que tienen los privados, los intermediadores, tienen sobre el sistema de salud. Ok, más, ahora hablamos de un otro problema, porque parece que los médicos en los IPS, al nivel mundial, ¿no? A nivel mundial, están cada vez más preocupados por las acciones legales que pueden emprender los pacientes contra los actores del sistema de salud. ¿Cuál es la situación en Colombia y cómo afecta esto a la práctica médica? En Colombia es mucho más grave, por dos razones. Primero, porque usted no practica la medicina con la lex artis, está sometido a disminuir los tiempos de atención, a centrar la atención en la afección que es el motivo de consulta, no puede ver al paciente de una manera integral y no tiene todos los recursos, porque los recursos dependen de la EPS. Entonces uno se encuentra, por ejemplo, que un paciente requiere una tomografía y una endoscopia, y entonces le hacen una endoscopia aquí y la tomografía en otro lado porque eh, la EPS tiene la contratación allí. O usted opera a un paciente con cáncer, pero tiene una hernia y el médico le dice, mire, no le puedo operar la hernia porque no la van a pagar. Entonces, le voy a operar el cáncer y la hernia después se la tiene que operar en otra clínica que es donde tienen contratado para atender la hernia. Eh, y ese tipo de situaciones es absurda y entonces generan, por ejemplo, glosas sobre la atención si llega a hacerlo. Si usted, independientemente de lo que le obliga la EPS a hacer, usted dice, "Ma, pero ¿cómo voy a hacer esta? Voy a hacer la atención, le opero la hernia, entonces resulta que ya el problema no es con el paciente, sino con la EPS que le va a glosar la atención y no le va a pagar sus honorarios, pero tampoco le va a pagar la EPS a la IPS la atención porque no está contratado. Es un absurdo, realmente. Pero el paciente desconoce esta situación que ustedes están viviendo. Sé qué podría hacer para mejorar esta relación entre médico
y paciente? ¿Es que más comunicación, más, cómo puede ser? Una reforma a la salud. No puede existir un un todos hacemos un intento individual de mejorar la relación médico-paciente. Todos tenemos, eh, digamos, como principio, eh, hacer el bien y entregarle todos nuestros conocimientos al paciente. Pero, digamos, si no podemos, porque el sistema no nos lo permite, la única manera es modificar el sistema de salud. ¿Sabes? Sería, ¿qué es tu opinión sobre la evolución o las evoluciones que se necesitan en el sistema de salud para mejorar efectivamente tu práctica como médico? Pienso. Pues, en primer lugar, digamos que, lo que se requiere en el sistema de salud no solamente tiene que ver con la práctica médica, tiene que ver con el concepto de salud. Y usted tiene que plantear que, la salud está determinada, planteada por unos factores ambientales, económicos, del entorno, que son los determinantes sociales de la salud. Y si nosotros no entendemos y vamos más allá de la relación exclusiva que hay aquí entre el médico y el paciente, pues el sistema de salud va a fracasar. Va a fracasar porque ningún sistema de salud en el mundo eh, le alcanzaría el dinero para poder atender exclusivamente a los que se enferman. Hay que prevenir que la gente se enferme. En segundo lugar, si mantenemos esta relación económica como se está planteando, va a seguir perdiéndose algo que es muy importante, que es la continuidad, la confianza que existe en la relación médico-paciente, no solamente en la relación médico-paciente, sino con el equipo médico, con las instituciones médicas. Ya nosotros, digamos, quisiéramos tener una sola institución y eso no es factible. Ni todos se pueden atender en la Santa Fe, ni todos se pueden atender en la Clínica Country o en la Valle del Lilí en Cali. No, eso es imposible. Y se perdió el concepto de la medicina familiar, del seguimiento del médico de la familia que puede predecir, porque conoce al paciente, porque conoce a su entorno, cuáles son las enfermedades que va a tener y pueda generar un impacto sobre eso. Y eso también obviamente afecta desde el punto de vista jurídico y la relación médico-paciente, porque es que usted va cambiando de médico en médico, eso lo obliga el sistema. No tiene un médico, tiene 1000 médicos que lo van atendiendo cada vez que usted se enferma. No existe una continuidad y eso termina en que hay mayor riesgo en la atención y obviamente, pues si yo fallo porque no tengo toda la historia, entonces usted me va a demandar porque no lo hice bien, pero el entorno en el cual de la práctica médica, pues no está incluido allí. Bueno, muchas gracias, Rahman, por toda esta información. Es también las impresiones de los médicos, porque desconocidos, creo, de muchos pacientes. Y entonces, para terminar esta conversación, ¿qué es tu opinión sobre esta propuesta de reforma de la salud? Es que la pregunta va en la buena dirección o no, es suficiente o insuficiente. Y si tú crees que se ha tenido suficientemente en cuenta el punto de vista de los médicos en esta propuesta. Yo creo que sí, empecemos por ahí, sí, sí, se ha tenido muy en cuenta, digamos, la opinión de los médicos frente a esto. ¿Qué pasa? Que dentro de los médicos no hay consenso sobre esto, precisamente porque estamos inmersos y en una situación muy crítica está el statu quo. Nosotros, la gran mayoría de los médicos, cuando usted habla con ellos, tienen miedo de perder su trabajo, de perder
sus ingresos si cambia el sistema de salud, porque le han introducido el temor de que el sistema de salud solo puede funcionar si los privados están. Y eso pues se ve de mala manera, incluso en varias sociedades científicas, que saben perfectamente que se requiere una promoción y prevención. Por ejemplo, la Sociedad de Nefrología entiende que, digamos, la atención de los pacientes con insuficiencia renal es muy cara y que hay que prevenir que la gente llegue hasta la insuficiencia renal. Pero sin embargo, dice, no, voy a defender esto que está aquí porque son mis ingresos, a pesar de que yo sé que requieren promoción y prevención para que los pacientes no se enfermen. Entonces, ahí hay un conflicto muy importante. Ahora, el sistema de salud sí requiere unos cambios y esos cambios tienen que ver con la manera en que se está visualizando. Hay que hacerlo más preventivo, predictivo y el flujo de dinero, de los recursos que son suficientes, que aportamos todos, tiene que ser mucho más expedito, llegar desde ese gran fondo que es la ABRES hasta las clínicas y hospitales, hasta los médicos, hasta los trabajadores de la salud, que son finalmente quienes atendemos a los pacientes. Estos intermediarios generan eh, unas pérdidas muy grandes y han mostrado ser incapaces, eh, ineficientes, inequitativos, y es claro que su objetivo es, como lo dije al principio, como cualquier privado, como cualquier empresa privada, hacer dinero. Bueno, pues, muchas gracias. Tal vez una última pregunta, porque la próxima, el próximo podcast que vamos a hacer, vamos a examinar el punto de vista de los pacientes. Perfecto. En esta transformación que necesita el sistema de salud en Colombia, ¿qué rol tú puedes ver por los pacientes? ¿Qué podría ser tus recomendaciones para que ellos o las asociaciones de pacientes pueden también participar a esta transformación? Bueno, hay una cosa muy importante, es la concepción que tienen, no los pacientes, el pueblo colombiano sobre el sistema de salud. La gente piensa que el sistema de salud solamente está planteado en la infraestructura que se debe tener para atender a la enfermedad. La gente no entiende que hay que hacer promoción y prevención y solamente ven el sistema de salud para en el momento en que yo me enferme. Entonces, si me enfermo, necesito un centro de urgencias para que me atienda. No entienden que se requiere hacer la promoción y prevención. Por ejemplo, si usted le pregunta a los pacientes con insuficiencia renal, le van a decir que lo más importante es tener sitios para hacerse su diálisis. Y es cierto, o sea, la atención de ellos eh, es muy importante hacerse la diálisis porque si no van a fallecer, si eso es absolutamente claro. De eso depende su vida. Pero tienen que entender que la gente no debe llegar hasta allá y que eh, la, entre más gente llegue a la diálisis, más monopolio hay de la atención de la enfermedad por ciertas empresas y entonces los dineros que ellos tienen son retenidos por las EPS y es la EPS la que se convierte en una barrera entre lo que requieren ellos como pacientes y quien se los debe dar. Entonces eso es muy importante que lo entiendan. Digamos, las enfermedades huérfanas que también son una situación que afectan gravemente, o los pacientes oncológicos, pues obviamente su vida depende de que le atiendan su enfermedad, pero tienen que entender que si logramos que se puedan llegar los recursos a las clínicas eh, para que efectivamente los puedan atender de mejor manera y que hay que detectar de manera temprana el cáncer, porque las EPS no hacen la endoscopia, la colonoscopia o la detección temprana del cáncer, pues no vamos a llegar a ningún lado. Así que eh,
obviamente se requiere la participación de los pacientes. Cada uno de los territorios tienen unas necesidades específicas. Yo estoy hablando de estas enfermedades, pero hay que hablar también de los niños en el campo, de la desnutrición, de las enfermedades infectocontagiosas que no deberíamos tener, eh, de los programas de vacunación, el PAI, perdón, eh, es muy fuerte en Colombia, pero se ha venido disminuyendo precisamente porque no se hace promoción y prevención y porque no tenemos forma, a pesar de que entre comillas tenemos cobertura, las EPS no hacen todos los programas que se requiere. Bueno, muchas gracias, Germán, por tu tiempo, también para compartir con nosotros su punto de vista, que para nosotros es muy importante para entender las necesidades de las evolución de este sistema de salud que nos permite de continuar nuestra evaluación de esta propuesta de reforma de la salud. Gracias, Javier, por invitar. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales y se suscriban a nuestro canal de YouTube. Un agradecimiento especial a Escaleta Film por la producción de este episodio, a Karen Buitrago por la edición, a Hernando Salazar, a Viviana Bello, la directora de este podcast, y a Jairo Arenas por la investigación. Muchas gracias y au revoir.